¿Cómo podemos nosotros explicarles a los que no creen en que el Señor Jesús es Dios el siguiente versículo que usted ya previamente lo ha explicado? Primera de Corintios 15, 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pues el texto mismo está diciendo, el último versículo está diciendo, le está dando la respuesta a la persona. A ver, vamos a contextualizarnos bien. Lo primero es que el capítulo 15 es una defensa que hace Pablo acerca de la resurrección de Jesús. En esa enseñanza, él plantea la razón por la cual Jesús es hombre. Y en esa condición de hombre, Jesús viene ¿a qué? A restituir lo que el primer hombre perdió. En esa condición de hombre, Jesús es nuestro hermano, según Hebreos, capítulo 2, verso 14. Y tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Recuperar lo que el primer hombre perdió. Y en esa condición de hombre, él sufre el proceso y llega a ser en todo semejante a sus hermanos. En esa condición, él se cansa, él duerme, él come, él llora, él crece, él va al templo en la fecha determinada, es circuncidado, todo el proceso de un hombre en esa cultura. Finalidad de Dios, a través de ese hombre, recuperar lo que perdió el primer hombre. Por eso también leemos que en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Es muy importante que la persona comprenda que la estadía de Jesús en la tierra como persona es una de las expresiones más grandes de Dios a favor de la humanidad, haciendo posible que lo perdido en Adán se recupere en Cristo. Y una vez que todo se ha recuperado en Cristo, entonces va a desaparecer de Jesús la figura de hijo para asumir la condición natural. Es que él se lo dice al mismo pueblo judío cuando cuestionan su deidad. Él dice, ¿y qué si el Hijo del Hombre vuelve al lugar a donde estaba primero? Una vez que en Cristo hayan sido sujetadas todas las cosas que dejaron de ser sujetas al hombre por causa del pecado de Adán, entonces la figura de hijo desaparece para que Dios sea todo en todos. Es por eso que el texto plantea de esa manera la recuperación de todo lo perdido en Cristo, y una vez que se logre, entonces Jesús asume la condición del principio, Dios en todo y en todos. No debe de generar confusión en las personas el término hijo, que creo que ahí es el problema. Sí. Porque es que Jesús es el Hijo de Dios. Sí es. Porque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero es el Hijo del Hombre porque nace de mujer. ¿Está claro? Si Jesús no hubiese nacido de mujer, no sería el Hijo del Hombre. Si Jesús nació de mujer, es el Hijo del Hombre y en consecuencia es un hombre. Claro. Y en condición de hombre desempeña las funciones de Dios hombre para recuperar al hombre
Y una vez que el hombre sea recuperado y el universo sea recuperado en Cristo, entonces ese hombre asume la naturaleza de la eternidad pasada. Dios en todo y en todos. De eso podríamos, que a mí siempre me ha llamado la atención, yo le he dicho a hermano Carlos, que es como si entre nosotros los que pues nos denominamos unicitarios, existiese un temor por decir que Jesús es hijo de Dios. Sí, no, hasta queremos como evitar esos textos bíblicos y no... Y al punto de, por ejemplo, bueno, tú lo dices en los textos, pues las canciones. Hay sí. una canción que a mí me gusta que es que gracias por la cruz, oh Dios. Okay. Y en el coro, a veces el coro dice Jesús, hijo de Dios. Y yo he estado en congregaciones donde me han invitado, entonces yo digo, no, cantemos antes de... Entonces he escuchado distintas versiones de la canción y yo digo, ¿por qué nos da temor reconocerlo? El tener claridad acerca de la doctrina de la unicidad en toda su extensión le permite a uno con naturalidad decir que Jesús es el Hijo de Dios, por ejemplo. Es que está en la Biblia. Claro. El problema de la gente es que quiere creer como dice el amañado teológico. ¿Sí? Entonces ya hay gente que saca pecho. Salió la Biblia de la unicidad y piensan que fue la palacea. Para mí eso es la degradación del evangelio. Entonces, aquí lo que la gente tiene es que conocer a Dios en sus diferentes expresiones. Así es. Claro. Entonces, tú no puedes mirar a Jesús en San Juan de la misma manera que lo puedes ver en San Mateo. Porque Jesús en San Mateo es el rey de los judíos. Es el caudillo político que ellos esperan. Es el que les resuelve sus problemas. Pero Jesús en San Juan es Dios. Es Dios. Pero Jesús en Hebreos 5 es el sacerdote. Pero Jesús en Primera de Juan capítulo 2 es el abogado. ¿Está claro? Pero Jesús en San Juan capítulo 3, el verso 16, es el regalo de Dios. Entonces, yo voy a tratar de simplificarlo. El que está frente a este micrófono llama Carlos. Pero Carlos, que se mueve en este vehículo, es pastor, sin dejar de ser Carlos. Es el papá de Mary Jenny. Es el abuelo de Sebastián. Es el esposo de Mercedes. Es el teólogo. Es el filósofo. Es el director de BR Radio. ¿Cuántos entonces hay ahí? La gente lo que pasa es que tienen que quitarse en ese velo de ignorancia y dejar de sesgar las cosas acorde a la tradición y más bien abrir la mente a la realidad bíblica. Dios es multifacético. ¿Y cuál es el problema? Si Él puede. Él puede. Tú lo ves en la Biblia como el libertador de Israel, como el Salvador, según San Mateo 1:22, como el siervo, según Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Sí, señor. Entonces aquí lo que la gente debe entender es la diversidad de expresiones de la deidad, buscando que de alguna manera el ser humano alcance a entender la generosidad de Dios en sus diferentes expresiones para que el hombre le conozca. Y es que es generosidad. Pero Es que cuando uno ve la historia bíblica desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor hace sus diferentes manifestaciones o teofanías para cumplir una función específica, claro, ya en el Nuevo Testamento se desarrolla basado en una expresión de su gracia real, infinita, porque como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participa, lo mismo para cumplir una función redentora. Y una vez se termine esa función redentora, pues ya no se hace necesario. Ya no habrá más necesidad de redentor. Exacto. Ya no se necesitará un hermano que pague nuestra deuda. Porque la doctrina de la redención es esa. Sí. Dios salva y un hermano nos redime. Se está poniendo a usted a hilar fino y... Es más o menos la idea. No, es que a mí me encanta eso. No, pero no lo digo en mal plano, sino que hilar fino es
o sea, trascender, ¿no? Volverlo más explícito. Que justo yo siempre me he percatado, por ejemplo, a uno de los hermanos cuando está dando clases prebautismales, pues me ha parecido muy común la pregunta de Darwin, pero ¿y por qué en la cruz del Calvario el Señor Jesús, si Jesús era Dios, por qué dice Padre, por qué me has abandonado? Entonces, mire que a veces, cuando uno amplía la idea, hay múltiples escenarios descritos en los evangelios donde uno casi que en un periodo, bueno, uno puede cuantificar el tiempo, pero de muy corto tiempo, uno escucha expresiones de parte de Jesús que evidencian su deidad, pero al segundo evidencian su humanidad. O al revés, uno lo ve diciendo su humanidad llorando frente a la tumba de Lázaro, pero al momentico diciendo Lázaro ven fuera, entonces uno dice, uy, Dios del cielo, ¿qué pasó acá? ¿Cómo así? Primero llora y luego tiene el poder de decirle Lázaro ven fuera. Cuando uno es capaz de entender en toda su extensión esta preciosa doctrina de la unicidad, uno se da cuenta que en Jesús convergen esas dos naturalezas y la una no aminora a la otra y la otra no potencia a la una. ¿No? Porque pensar, por ejemplo, en la humanidad de Jesús es fascinante, ¿no? Un hombre que cuando está en la barca está cansado y va y se acuesta a dormir. Profundamente. Sí, que no sea, Él no simuló estar dormido cuando los apóstoles van y le dicen, oye, ¿no tienes cuidado de nosotros? No, él estaba de verdad cansado. Y uno dice, hombre, pero si él era como un Superman, ¿no? Él era Dios, él podía... Pero era humano. Ese tipo de cosas son fascinantes acerca de Jesús. Es muy importante, pues ya tenemos que sacar un espacio para hablar de la unicidad. Pero la mejor manera de responderle a quienes preguntan, ¿cómo puede ser Dios si decía, en tus manos encomiendo mi espíritu? Ahí en ese escenario están las dos expresiones de Jesús, como Dios y como hombre. ¿Por qué? Porque como hombre ora, es nuestro hermano. ¿Sí? Pero como Dios salva al ladrón. Sí. Y el ladrón no vio a un hombre en la cruz. El ladrón vio a Dios. Sí, señor. Mire cómo dice la Biblia. Uno de ellos le injuriaba diciendo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate y sálvanos. ¿Y qué dijo el otro ladrón? Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. ¿En qué condición? Crucificado. ¿A quién vio ese ladrón en la cruz? Por eso a mí no me da temor decir que Dios murió en la cruz. Alguien está ya arrancándose el cabello. ¿Qué murió de Dios en la cruz? Lo que podía morir. Su humanidad. ¿Está claro? Su humanidad. Claro. Y prueba de que era Dios en la cruz es que salvó al ladrón. Hay una escena súper bonita. No, es espectacular. Lo que pasa es que para entender esto, los cristianos tienen que sacarse en el catolicismo de la cabeza. Esa es la verdad. Es que hay muchos pentecostales que todavía son católicos. No, hay que mirar a Jesús en su generosidad, a Dios en su generosidad de expresiones para con el ser humano, haciendo de que el hombre pueda conocerlo. Es que Dios es tan bueno que cuando no existía la persona de Dios en el escenario humano, Dios utilizó antropomorfismos para que a través de ellos el hombre pudiera identificarse con Dios, porque era el lenguaje que el hombre conocía. Así es. Entonces, a través de lo que el hombre conoce, Dios se muestra para que el hombre le conozca. Entonces, aquí lo que las personas... y es una oportunidad maravillosa para volverle a decir a la gente. Este programa no busca resolver 100%, sino más bien generar interrogantes que los lleve a profundizar, a investigar, a preguntar, a leer, a crecer en el conocimiento. El problema es que tenemos muchos cristianos que no se atreven a hablarle a un determinado personaje es porque sufren complejos de inferioridad. ¿Ya? Imagínense que hubo uno que decía
que presentar el evangelio después de que el otro vendía la leche. Le dice a usted el conocimiento de ese pastor acerca del Dios que predica. Entonces, aquí lo que nos toca es profundizar, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor.